Buenas, el día de hoy vamos a hablarles sobre los hitos que llevaron al establecimiento de la biología celular. Hoy vengo acompañada de Laura Cobos y quien les habla, Keimins Picalúa. Las células fueron descritas por primera vez en 1665 por el científico inglés Robert Hooke en su libro Micrografía. Hooke eligió el término células porque el tejido le recordaba las pequeñas habitaciones, celdas en las que vivían los monjes. En 1668 Francisco Redi realizó los primeros experimentos con los que pretendió demostrar que los seres vivos se formaban a partir de estructuras preexistentes, rechazando la teoría de la abiogénesis o generación espontánea fundada por el filósofo griego Aristóteles. En 1670, Anton evidenció la presencia de seres microscópicos de origen desconocido, titulado protozoos, y planteó la posibilidad de que aquellos fueran transportados por el aire desde diversos lugares hasta, por ejemplo, los alimentos, causando su contaminación. 9 años después observa por primera vez las bacterias. En 1671, Marcelo y Neemian en 1671 estudiaron la estructura de los organismos vegetales, encontrando pequeñas cavidades que llamaron utrículas o vesículas, para referirse a lo que Hooke llamó células. En 1792 y 1793, la palabra célula propuesta por Hooke desaparece en el tiempo inmediato y es redescubierta por Stefano y Jacob. En 1824, Henry, investigador francés, propuso que las células constituían las unidades básicas de la estructura de los seres vivos a través de sus análisis en el microscopio. En 1839 se considera que el nacimiento de la biología celular está marcada por las publicaciones de dos biólogos alemanes, la del botánico Matías en 1838 y la del zoólogo Teodoro en 1839, publicaciones que fueron la base de la teoría celular. Matías en su artículo documentó los resultados de las investigaciones realizadas con el microscopio óptico de tejidos de las plantas y en caso de Teodoro por tejidos animales. Ambos llegaron a la conclusión que las células eran el componente básico de todos los tejidos vivos. En 1847, descubrimiento de compuestos de los meteoritos que al entrar en contacto con el agua y ciertas temperaturas desprenden fósforo, compuesto esencial para la formación de microorganismos. En 1855, el físico alemán Rudolf propuso que las células nuevas se formaban solo por la división de células previamente existentes, completando la teoría celular. En 1862, Louis Pasteur dio lugar a las postulaciones de la teoría de la biogénesis, que afirma que todos los seres vivos se originan a partir de seres preexistentes. Fue comprobado a través del ensayo llevado a cabo con un dispositivo de laboratorio llamado matraz cuello de cisne. En 1879, Walter implementó el colorante de hemotoxilina. Descubrió que solo teñía de azul el núcleo. Tiñó unos pequeños gránulos que estaban en el interior del núcleo y los llamó crematinas. Observó y descubrió la división cromosómica que ocurre durante el proceso de la mitosis y acuñó este término. Y por último, en 1888, la palabra cromosomas fue usada por primera vez por Wilhelm en 1888. En 1898, Camillo Golgi identificó y nombró al aparato Golgi. Em, Descubrió una nueva estructura dentro de las células, que es el aparato Golgi. Con ello, descubrió que este era un organelo, es que era fundamental porque actúa como una especie de fábrica y centro de distribución. Allí se modifican y empaquetan y envían proteínas y lípidos hacia su destino final, dentro o fuera de la célula. El descubrimiento de Golgi permitió comprender
que las células no eran simplemente bolsas con contenido, sino que tenían una organización interna muy codificada. En 1900 y 1902, Theodore Boveri y Walter Stone realizaron aportes claves en genética. Theodore Boveri demostró que los cromosomas eran necesarios para el desarrollo normal y un organismo. Por su parte, Walter Stone propuso que las cromosomas eran las portadoras de los cromosomas, eran las portadoras de los cromosomas de los genes y se transmitían de generación en generación. Con ello nace la llamada teoría cromosómica de la herencia, que conecta la biología celular con la genética. En el siglo XX, Leonard Trollat y Alexander Oparin, por, por la misma época de Leonard Trollat y Alexander Oparin, empezaron a preguntarse cómo surgieron las primeras moléculas de la vida. Trollat habló de relaciones químicas capaces de generar macromoléculas orgánicas. Oparin planteó que en la Tierra primitiva las condiciones eran diferentes y que a partir de compuestos simples se pudieran originar las primeras biomoléculas. En 1924 a 1926, Alexander Oparin, su teoría conocida como el caldo primitivo, imaginó que los océanos antiguos eran como una gran sopa química donde la energía del sol, los volcanes y tormentas eléctricas ayudaban a formar los compuestos orgánicos que luego dieron origen a la vida. Esta teoría marcó un antes y un después en el estudio del origen de la vida. En 1928, John Haldane, de forma independiente a Oparin, propuso una idea muy similar. Él sugirió que la atmósfera primitiva favorecía a la formación de moléculas orgánicas y popularizó la famosa frase de la sopa prebiótica. Con Oparin y Haldane hacen las primeras teorías científicas modernas sobre el origen de la vida. En 1950 y 1960, Jacques Mould y Francois Jacob y otros, em, junto con otros investigadores, sentaron las bases de la biología molecular moderna. Propusieron que el modelo del operón que explica cómo las baterías encienden o apagan genes según sus necesidades. Su descubrimiento mostraron que las células no es una estructura física, sino un sistema de control y regulación. Em, en 1952, Polade, Postet y Stroland desarrollan métodos de microscopía electrónica.